rasgos que estaban guardados y que ya se manifiestan de una u otra manera en un solo producto. Ok, vamos a escuchar a Juan Pablo para que nos explique las leyes de Mendel y ustedes puedan relacionar estas leyes y pues que finalmente son las leyes de la genética o las leyes de la herencia que nos rigen los genes recesivos y los genes dominantes y pues nos explican muchas características físicas, fenotípica y genotípicamente hablando. Entonces, Juan Pablo, te escuchamos. ¿Sí me escuché bien ahí, Sí, maestra? muy bien, Juan Pablo. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Juan Pablo Conches y les voy a exponer sobre las leyes de Mendel. Estas fueron postuladas entre 1865 y 1866 por el austríaco naturalista Gregor Mendel y son consideradas las bases de la genética. La primera ley es el principio de uniformidad y esta nos explica que en el cruce de dos razas puras obtendremos una primera generación filial idéntico a ellas y entre sí. Aquí sería igual en fenotipo y genotipo. El fenotipo son todas esas características que nos describen físicamente, como el color de ojos, el color de piel, de cabello, la complexión y etc. Y el genotipo son esas características que nos describen a nivel del gen, toda la información genética. Y en esta primera generación sobresaldrán los rasgos del genotipo dominante. Siempre habrá uno dominante y uno recesivo, como en el ejemplo que tenemos ahí en la imagen. Tenemos una flor roja, que sería el dominante, y una flor morada, que sería el recesivo. Y como resultado tendremos una flor roja. Ok, tú mismo, Juan Pablo, dime, ¿cuántos hermanos tienes? 3. 3. Bueno, 2 y yo. Son 3 en total. ¿A quién se parecen más los 3? Mis hermanos, a mi papá y yo, a ninguno. O a ninguno. No. Bueno, afortunadamente tenemos las leyes de Mendel para explicar Sí. por qué no te pareces a tus papás. Pero entonces aquí, el genotipo dominante, ¿cuál fue? Mi padre. Me dices que tus hermanos se parecen más a tu papá, ¿verdad? Sí. Entonces el genotipo dominante es el genotipo de tu papá, efectivamente. Y seguramente tú heredaste los rasgos de otras generaciones atrás y buscamos a lo mejor tu abuelo, tu bisabuelo o los antecesores de tus abuelos o de tus bisabuelos, por ahí deben de estar esos rasgos genéticos que tú, que fenotípicamente heredaste. Ok. Continúa, Juan Pablo, por favor. Bueno, la segunda ley es el principio de segregación y esta nos establece que en una segunda generación filial reaparecerán esos rasgos recesivos que no se vieron en la primera generación filial y aparecerán en una porción de 1 a 4 respecto a los dominantes. Como aquí en el ejemplo tenemos de resultado del cruce de dos individuos de la primera generación filial, 3 flores rojas y reaparecerán las características del recesivo que sería la flor morada. Y como tercera ley es el principio de herencia independiente, que esta, en resumidas cuentas, nos explica que en ciertas generaciones, ciertos individuos podrán desarrollar características independientes, perdón. Como por ejemplo pueden estar esos rasgos ya ocultos en las generaciones, pero nunca se dieron a notar hasta estos individuos. Por ejemplo, ahorita que dimos el ejemplo de mi familia, mi papá es de un tono de piel un poco morena, y mi mamá es también como canela, como bronceadito. Pero los abuelitos y los papás de mi mamá son blancos y pues yo salí con ese rasgo, pues sí se podría decir. Soy de piel blanca. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre los grupos sanguíneos, que pues coloquialmente los conocemos como el tipo de sangre que tenemos y esta se da gracias a la presencia o a la ausencia de los antígenos en los glóbulos rojos, que pueden ser proteínas o azúcares. El sistema más conocido y el que todos utilizamos es el sistema de ABO descubierto por Karl Steiner y existen 3 diferentes alelos, que serían A y B, que son los que presentan los antígenos, que serían los codominantes, y el O, que sería el que no presenta ningún antígeno y sería el recesivo. Conocemos 4 grupos, que sería el grupo A, grupo B, grupo AB y el grupo O.
Y pues existen algunas incompatibilidades sanguíneas, que pues como el propio nombre lo dice, es cuando dos diferentes grupos de sangre no pueden estar en contacto y esto provocará o generará una reacción del sistema inmunitario. A esto se le denomina como incompatibilidad ABO. Un ejemplo sería que tenemos un paciente de sangre tipo A y les vamos a transfundir sangre tipo B. Obviamente el cuerpo va a detectar como células extrañas, como agente extraño, esta sangre tipo B y pues va a generar una reacción inmune, la cual generará anticuerpos, en este caso anti-B, y pues hará que haya destrucción tanto de las células de tipo B como del mismo paciente y pues podrá llevar en el peor de los casos a la muerte. Y pues aquí tenemos un poco más planteado lo anterior en una imagen que tenemos el grupo A, que tiene sus antígenos A y en la respuesta inmunitaria va a generar sus anti-B. Igual en el grupo B tiene sus antígenos B, va a generar los anti-A. El grupo AB, como contiene los dos antígenos A y B, no generará ningún anticuerpo. El grupo O no contiene ningún antígeno y generará sus dos anticuerpos anti-A y anti-B. Bueno, existe otra clasificación del grupo de sangre, que sería el sistema RH o el anti-D, que es el factor de Reus, y esta nos explica que hay una proteína en la sangre, la cual define esto. Si tienes esa proteína, tu RH será positivo, y si tu sangre carece de esta misma proteína, será negativo. En este caso, el RH será el dominante y pues será el más frecuente. Aquí tenemos una tabla de Así. incompatibilidades. Una cosita, Juan Pablo, sí. El RH, déjenme decirles que para quienes han estudiado sobre las teorías del origen de la vida, el RH es una proteína que se encuentra o que se encontró en el mono rhesus, de tal manera que, bueno, una de las teorías que afirma que venimos de los monos o que tenemos pues esa proteína heredada de los monos está confirmada porque esa proteína pues fue descubierta en el mono rhesus. Sí, perdón, Juan Pablo. Sí, no pasa nada. Un paréntesis. Aquí tenemos la tabla de compatibilidades, por si le quieren tomar foto. Y podemos observar que el AB es el receptor universal, pero solo puede aceptar del AB positivo también. Y el O negativo sería el donador universal. Bueno, ahora sí, el patrón de herencia de los grupos sanguíneos siguen las leyes de Mendel. Y como antes mencioné, sería un sistema trialeico, que sería el A, B y O. Tiene tres diferentes tipos de alelos, el A y el B, que serían los codominantes, y el alelo O, que sería el recesivo. Y aquí tenemos un ejemplo que nos dice, el grupo sanguíneo de mi padre es B y el de mi madre es A, mientras que mi hermano tiene el grupo AB y yo tengo el O. Los genotipos de mis padres podrían ser BB o BO y AA o AO respectivamente. El hecho de que uno de los descendientes sea O da la pista de que los progenitores sean BO y AO. Y como lo tenemos aquí en la imagen, tenemos los genotipos de los padres que serían BO y AO. Y pues obviamente, como todos sabemos, este grupo no existe y se da nada más el B y el A porque pues el recesivo es el O y los dominantes son el B y A. Y bueno, en su primera generación filial salió su hijo con el grupo AB, el cual nos indica que sigue la ley 1 de Mendel, que es de que su primera generación filial saldrá idéntico a ellos. Y su segunda generación filial, su segundo hijo, salió con el grupo O, lo cual nos indica que reaparecieron esos genes recesivos en su segunda generación filial, que sería la segunda ley de segregación. Y la herencia en el RH sigue el mismo patrón, solamente que ahora tenemos nada más dos alelos, el positivo y el negativo. Y como ya lo había mencionado, el RH positivo sería el dominante. Aquí dice otro ejemplo. Mi padre y mi madre son positivos, es decir, B positivo y A positivo. Pero mi hermano es AB positivo y yo soy O negativo. Y aquí como tenemos en la imagen y siguiendo las mismas leyes del ejemplo pasado,
el primer hijo salió idéntico a los padres, AB, y salió también positivo, y el segundo salió con los genotipos recesivos, que sería el O y el negativo. Y sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muy bien. Gracias, Juan Pablo. Bien. Tengo una duda si hablamos ya sobre... A ver, déjenme poner la presentación. Dejo de compartir la pantalla, Sí, maestra. sí, muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien tu explicación y muy bien los ejemplos. Gracias. Gracias. Bueno, díganme por favor si hablamos sobre la incompatibilidad, la eritroblastosis en la clase pasada. Sí, profe, ya explicó eso. Ya hablamos sobre esto, perfecto. Entonces sí, hablamos también de la vacuna Rogam que se aplica cuando hay incompatibilidad mamá-feto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a concluir con lo que ya habló su compañero. En resumen, vamos a resumir. La primera ley de Mendel establece, con los ejemplos que hacía Mendel con habichuelas, establece que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter entre sí, los descendientes de la primera generación filial serán todos iguales entre sí, es decir, solamente heredarán los rasgos idénticos de uno de los ejemplares únicos. Serán todos iguales entre sí, con igual fenotipo y genotipo, es decir, en la primera generación predomina genéticamente y fenotípicamente uno de los alelos únicos, y entonces la gran mayoría de los hijos heredarán ese mismo grupo sanguíneo y el mismo grupo RH. La segunda ley de Mendel, ay, qué mal está escrita aquí, Mendel, discúlpenme. Mendel y con mayúscula. La segunda ley de Mendel nos dice que los dos genes que rigen cada carácter no se mezclan ni se fusionan, sino que se segregan a la hora de formarse los gametos, es decir, que se están guardando estas características de grupos sanguíneos y RH, teniendo cada gameto uno y solo uno de los alelos diferentes. Y finalmente, la tercera ley de Mendel habla o concluye que los diferentes rasgos son heredados de manera independiente entre ellos, y esto es que el patrón de herencia de un rango no afectará al patrón de herencia del otro rango, y esta afirmación solo se cumple en aquellos genes que no están ligados en diferentes cromosomas o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. Porque, bueno, recuerden que genéticamente en los cromosomas estamos llevando esa lectura de toda la herencia genética la estamos recibiendo en los cromosomas. De una manera así como más sencilla, así como lo explicó Juan Pablo, se los resumo también de esta manera. Aquí tenemos los dos alelos idénticos, después vemos que una vez que se cruzan estos dos alelos únicos con únicas características, vemos que en la primera generación se heredan las características de uno solo, en la segunda generación se siguen heredando las características de uno solo y predomina genotípicamente y fenotípicamente el primero de los ejemplares, y solamente uno de ellos tiene las características de ese gen recesivo. Y en la tercera ley nos explica Mendel por qué podemos en una misma familia tener un integrante moreno y un integrante claro y un integrante lacio y otro integrante chino y uno con ojos verdes y otro con ojos azules y otro con ojos negros, pues porque son características genéticas que están heredadas. Pero esto pues tiene también
su explicación en los grupos sanguíneos y en el RH, pero para eso se hacen, pues cuando nos vamos a casar, se hacen las pruebas de histocompatibilidad para saber si mi pareja es compatible conmigo y si mis productos, o sea, los productos que se vayan a generar o los hijos que ustedes vayan a generar, histológicamente son compatibles con el grupo sanguíneo y con el RH de la persona con quien van a tener hijos. De tal manera que existen, pues bueno, existe una metodología para ver los grupos sanguíneos y el RH, a lo que le llamamos reacciones cruzadas. Esta metodología es muy sencilla. Consiste en colocar los antisueros monoclonales, anti-A, anti-B o anti-AB. Recuerden que el O no va a reaccionar, el O negativo no va a reaccionar, de tal manera que al colocar en una fosita excavada o en una laminilla, ponemos estos antisueros de los 3 grupos de sangre diferentes y añadimos una gotita de sangre. Perdón por el ruido, pero aquí está lloviendo mucho y tengo domos. Añadimos una gota de sangre en cada uno de los pocitos. Se mezclan bien las gotitas y la reacción que vamos a tener cuando no somos compatibles con el grupo de sangre con ese antisuero, pues será lo que ya vimos, la hemoaglutinación. Agitamos esa plaquita con las 2 gotas de una con el antisuero y la otra con la gota de sangre. Ay, Dios, perdón. ¿Me escuchan bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, voy a hacer todo el esfuerzo porque como tengo muchos domos aquí en casa, se escucha mucho el ruido de los domos. Pero bueno, ya casi terminamos esta clase. Entonces, vamos a tener esa reacción cruzada. Lo que va a hacer la no compatibilidad con ese suero será la hemoaglutinación. Y la hemoaglutinación, cuando vimos discrasias sanguíneas, vimos que se puede observar a simple vista. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues esto que estamos viendo. Vamos a tener en la fosita excavada o en la laminilla las gotitas de los antisueros y vamos a ver si entienden el ejemplo que les estoy dando. Por favor, tú mismo, Juan Pablo, dime, vamos a numerar en esta laminilla de izquierda a derecha los antisueros. Entonces, aquí les está diciendo del lado derecho, de frente a ustedes, el grupo de sangre que se quiere observar. Entonces, tú mismo dime cuál de estos no tiene hemoaglutinación. Numerándolos del 1 al 3, ¿cuál de estas gotas no está hemoaglutinada? ¿Me escuchas, Juan Pablo? ¿O me escuchan todos? Sí, maestra. Pero la A ver, escuché lo pongo un poquito cortada. más grande. Ok. Díganme, por favor, tú, Juan Pablo, dime cuál de estas gotas de sangre que tiene el antisuero, que tiene las 3 antisueros, no está hemoaglutinada. Pues en la primera, en la que dice A positivo, la que no Ahí, está aglutinada es la que tiene el anti-A, no, que vamos con la sería primera. La primera laminilla de la parte superior. ¿Cuál ajá, de las 3 gotas no está hemoaglutinada? la del medio. La de en medio. Entonces, si no está hemoaglutinada, ¿qué nos quiere decir esta prueba cruzada? Que es compatible con el A positivo. Con el B. Con el A positivo, perdón. Con el A positivo. ¿Sí? Con el A positivo, porque aquí tenemos los antisueros. Entonces, aquí nos está indicando el antisuero con el que debe de tener compatibilidad, de tal manera que la compatibilidad es con el
A positivo. Sí. En la segunda muestra, dime cuál no está hemoaglutinado. La última gota, La última. Entonces, ¿eso qué nos está traduciendo? que es compatible con el A y el B. AB con el A y el B y con el RH negativo. Sí. Y finalmente, en la Las primeras última, dos. Las primeras dos no están aglutinadas. la primera y la última están aglutinadas. Ah, sí. En medio sí, no sí. está hemoaglutinada, de tal manera que es compatible con el O y el RH positivo. Y de esta manera, así de simple, es la prueba cruzada que generalmente hacemos en los bancos de sangre o en los laboratorios para ver la histocompatibilidad. Donde no hay hemoaglutinación es donde hay compatibilidad, ¿sí? Y pues bueno, esta diapositiva ya nos la pasó Juan Pablo, ya aquí se ve pues la proteína glutinógena en la periferia y con qué anticuerpos y antígenos vamos a reaccionar dependiendo del grupo sanguíneo y del RH. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, maestra. Bueno, si no hay preguntas, porque aquí está, hoy estuvo como muy molesto dar la clase con el ruido. Vamos a ver en la siguiente clase, ya con esto terminamos ya tejido hemático. Solamente nos faltaría ver la biometría hemática, la flebotomía, toda la técnica completa de flebotomía. Díganme, por favor, si ya les dio el doctor Cisneaga alguna práctica o por lo menos si ya les dio la parte teórica de flebotomía. ¿Quién les da laboratorio? Chicos, contéstenme si me están oyendo. ¿Quién les da laboratorio? Nos da el profesor Alejandro, pero solo alcanzamos a tener una práctica presencial, la de flebotomía. ¿Quién les da, perdón, Paloma? El profesor Alejandro, pero no recuerdo su apellido. Es Cisneaga. Es Cisneaga. Creo que sí. Cisneaga, sí. ¿Y ya les dio entonces flebotomía? Sí, Sí. pero después suspendió las ¿Ya saben prácticas. ustedes hacer venopunción? Sí. Perfecto. Ya saben los errores más comunes, ya me pueden hacer por lo menos la primera venopunción. Sí, maestra. Creo que sí. Entonces, flebotomía no lo veo con ustedes, eso le corresponde a Cisneaga, y ya si lo vieron con Cisneaga, ya no lo vemos aquí. Ya más bien, si ustedes tienen alguna duda respecto a la flebotomía, lo vemos en la misma clase. Entonces, para la siguiente clase vamos a ver, terminamos con este tema ya tejido hemático, con la clase del día de hoy, y en la siguiente clase vamos a ver ya aparato circulatorio. Entonces les pido por favor que me estudien un poquito de anatomía del corazón, de las grandes arterias de todo el cuerpo, es decir, la circulación venosa y la circulación arterial. Lean un poco sobre circulación mayor y circulación menor. Y léanme sobre el sistema de conducción eléctrica del corazón. Entonces tienen como tarea para el jueves sistema de conducción eléctrica, circulación mayor y menor, anatomía de corazón y nada más. Y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Sí, gracias, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos. Gracias, Gracias a ustedes. maestra. Gracias, profa. Gracias a ustedes.